Las evidencias más antiguas de la presencia del hombre han sido encontradas en África, Europa y Asia. En estos continentes, los antepasados del hombre pasaron por un largo y complejo proceso de evolución, antes de llegar a convertirse en Homo sapiens sapiens y de extenderse por el resto de la Tierra. Nadie sabe con certeza cuándo el hombre alcanzó por primera vez América. Algunos opinan que fue hace unos 100.000 años y los más conservadores afirman que este hecho ocurrió hace 20.000 años. Durante mucho tiempo, los científicos discutieron cuál era el origen del hombre americano. De estas discusiones nacieron varias teorías. Las más aceptadas son las teorías allochtonistas, cuyos máximos representantes son los científicos Alex Herlicha y Paul Rivet. Ellos planteaban que la mayoría de los primeros pobladores americanos vinieron desde Asia y que ocuparon los territorios de Norteamérica, extendiéndose luego por todo el continente. Cuando América se pobló, la Tierra vivía en la edad de hielo, en una época que se conoce como Pleistoceno. La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. La congelación de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur. 20.000 años atrás, el clima era extraordinariamente frío, fue el momento más frío de los últimos 150.000 años. Y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que habían muchos lugares para poder caminar entre Asia y América y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos, los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse, al menos oficialmente, hace algo más de 500 años. A ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Categóricas. Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto? Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering: el amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo.
por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. Si una canoa avanzara desde Bering, bordeando la costa a razón de 30 kilómetros por día, podría haber alcanzado el fin de los glaciares en tan solo 200 días. 500 días le hubiesen bastado para alcanzar la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur del continente americano. Aquel hombre que habría llegado por Bering hace 35.000 años, consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. El debate sobre el origen del hombre americano se abandonó absorbido por las tensiones de la conquista. Invasores e invadidos sabían que en el tiempo que les tocaba vivir, el pasado era menos urgente que el destino que les esperaba. La ciencia volvería a reavivar ese debate suspendido temporalmente. En los inicios del siglo XIX, el interés científico se concentró en inventariar todo aquello que estaba dentro del mundo. Paisajes, animales, plantas, objetos y, ¿por qué no?, también el pasado. Es el tiempo de los relatos de viaje, los geógrafos y los naturalistas. Hacia 1832, Sudamérica recibe la visita de uno de ellos, Charles Darwin. La expedición que lo trajo a estas costas tenía entre sus objetivos primordiales encontrar los rastros del diluvio universal en la Patagonia austral. Poco había cambiado en el primitivo pensamiento del hombre que seguía aferrado a sus concepciones religiosas. Sin embargo, este viaje iniciático cambiaría la perspectiva del origen, abriendo los caminos a revolucionarias e innovadoras propuestas. El hombre no venía sino del hombre, y aquel que encontrara el rastro más antiguo podría iniciar la secuencia del poblamiento. Uno de estos hallazgos sentaría las bases a partir de las cuales se comenzaría a discutir el poblamiento temprano. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos.
Y este punto proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio, y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. Es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros emigrantes. La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar, porque está manejado por los expertos que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico, hay que comparar todo lo que sigue después contra el padre o la madre paradigmática, Clovis. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. Lo que sabemos que está llegando a ser muy claro es que el modelo teórico de Clovis no puede explicar poblamiento de todo de América, menos América del Sur. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia. Entre Siberia y Alaska hay un paso marítimo que se conoce como el Estrecho de Bering y mide actualmente poco más de 80 kilómetros. La glaciación Wisconsin entre los años 80.000 y 7.000 a.C. cubrió de hielo el extremo de Asia y buena parte de Norteamérica, sacando a la luz un puente de tierra llamado Beringia entre ambos continentes. Hace entre 60 y 40.000 años pudo comenzar la entrada de gentes desde Asia en sucesivas oleadas. El aumento de la temperatura dividió la masa de hielo en dos grandes placas, la de la cordillera y la de las Lauréntides, dejando un amplio pasillo por el que los primeros pobladores pudieron colonizar nuevas tierras hacia el sur. El avance fue lento y gradual. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años y en el extremo sur, en la Patagonia, hace 12.700. Son numerosos los asentamientos descubiertos por la investigación actual. Se han propuesto además otras rutas de entrada a América. La colonización marina pudo llegar por la costa del Pacífico y avanzar de norte a sur. Además, procedentes de Australia, Melanesia o Polinesia, pudieron llegar a América del Sur nuevas gentes atravesando el Océano Pacífico, cuyos rasgos étnicos pueden ser rastreados en la actualidad.
Durante mucho tiempo, los científicos discutieron cuál era el origen del hombre americano. De estas discusiones nacieron varias teorías. Las más aceptadas son las teorías allochtonistas, cuyos máximos representantes son los científicos Ales Herlicha y Paul Rivet. Ellos planteaban que la mayoría de los primeros pobladores americanos vinieron desde Asia y que ocuparon los territorios de Norteamérica, extendiéndose luego por todo el continente.